Martes 4 de febrero del 2025. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Hermano, hermana, ¿te has puesto a pensar que hay momentos que tenemos que olvidarnos de nuestros prejuicios? Es algo que me pasaba mucho a mí y estoy trabajando en eso. Todavía me pasa. Eso no quiere decir que ya no me va a volver a pasar el tener prejuicios, el criticar, el hablar, el juzgar antes de tiempo. Y eso era algo que yo lo hacía bastante. Otra cosa que he aprendido en estos últimos meses es que hay momentos en los que tengo que dejar mi dignidad a un lado cuando estoy enfrente de Dios. Ahorita les explico todo esto, pero está muy relacionado al Evangelio del día de hoy. Otra cosa que he aprendido a ir dejando o quitar en mi vida es el orgullo, especialmente el orgullo que no me ayuda a crecer, que, que me mete en problemas, porque ya sabemos que hay un orgullo bueno, positivo, y hay un orgullo negativo. Aquí les estoy hablando más de ese orgullo negativo que se convierte en un obstáculo en mi vida. Y otra cosa es que he tenido que alejarme de amigos o personas que yo creía que eran mis amigos y que en verdad pues lo único que hacía era alimentar su ideología, su forma de pensar, y me olvidaba de ser yo mismo. Pero escuchemos el Evangelio para poder entender más por qué les digo todo esto. Y creo que a mí me ha ayudado bastante. Y si ustedes gustan poner esto en práctica, creo que también les puede ayudar. A lo mejor no es para todos, pero es más que nada algo desde mi experiencia. Escuchemos entonces nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, iba empeorando. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo se empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de su casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa
tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de mis evangelios favoritos porque tiene tanta riqueza, hay tanto que aprender, hay tanto que decir. Y la frase que hoy se me queda más grabada es cuando Jesús nos dice que tengamos fe. Porque no solamente se lo dijo a la hemorroísa y a Jairo, también nos lo dice a nosotros. Y el día de hoy quiero enfocarme más en el comportamiento de Jairo. Recordemos que Jairo era como el gobernador de la sinagoga. Yo me imagino que Jairo tenía sus prejuicios con Jesús y a lo mejor ni siquiera lo dejaba entrar a la sinagoga, quizá lo criticaba, lo juzgaba. Entonces yo me imagino que él ya se había creado todos estos prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Pues es decir, realmente un juicio antes de tiempo, antes de que sepas qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad de esa persona. Y eso es algo que a mí me pasaba mucho. Era muy fácil para mí hacer prejuicios de gente sin saber en realidad cuál era su realidad, cuál era su historia y por lo que estaban pasando. Y a veces no tenemos que irnos muy lejos. Yo creo que es lo mismo que pasa con nuestra familia. O quizá te ha pasado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con alguna de tus parientes, tu tía, tu tío, tu nuera o tu yerno o no sé. Somos muy fáciles a hacer prejuicios y juzgamos muy rápido, ¿no? Y te digo eso porque a mí me pasaba bastante. No quiero decir que ya dejé de hacerlo, es imposible a veces, pero estoy trabajando día con día para mejorar eso, ¿no? Y dejar de hacer eso que no me ayuda en mi vida y que me hace crear una imagen de una persona cuando en realidad no sé ni siquiera lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está experimentando esa persona. Entonces yo siento que le pasó lo mismo a Jairo, pero se dio la enfermedad de su hija. ¿Y a dónde vamos? ¿Con quién vamos? Él había escuchado de Jesús y en ese momento se acerca a Jesús, quita todos sus prejuicios, pero incluso se olvida de su dignidad. Hay momentos en mi vida que yo me he tenido que olvidar de mi dignidad como José Luis para acercarme a Dios, para pedirle que me ayude, para pedirle que me auxilie porque no puedo con lo que estoy pasando, con lo que estoy sufriendo. Y pocas veces una persona tiene que olvidar su dignidad para salvar su vida o su alma. Y yo creo que nosotros no tiene nada de malo incluso cuando vamos y nos hincamos ante Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame, tú sabes el tipo de hombre, el tipo de mujer que yo soy, porque eso es lo que trato de hacer cada día, cada mañana. Y le pido que me ayude, pero también no solamente le pido que me ayude y me dé la fuerza, sino que yo tomo acciones y tengo que llegar con Jesús, con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Soy imperfecto, me equivoco, pero dame la fuerza que yo necesito para levantarme, porque sin ti no puedo. Y fue lo que le sucedió a Jairo. Tuvo que olvidarse de todo lo que él era, que era el encargado de la sinagoga, y tuvo que ir enfrente de Jesús a pedirle su ayuda, porque no había otra alternativa. Su hija estaba muy enferma, estaba muriendo. Y eso le motivó, pero no solamente fue como una llamarada, sino que esa fe fue creciendo porque Jesús le dijo solamente ten fe. Y esa fe se va nutriendo día con nuestra oración, con nuestro acercamiento a Jesús.
meditando la palabra de Dios. Por eso me di a la tarea de darles estos salmos. Poco a poco les voy a ir dando muchos más salmos para que aprendan a orarlo, practíquenlos en verdad, no solamente lo escuchen el domingo, pero tomen esos salmos para aprender, porque a veces decimos, es que yo no sé cómo orar o no sé cómo hacer esto. Para eso es esos salmos, para que ustedes los usen y los pongo ahí en YouTube, para que ustedes puedan tener acceso al momento que sea y poner en práctica esa oración ante Dios. Porque es necesario que a veces vayamos y le digamos, Señor, aquí estoy. Porque recuerda, no nos estamos humillando ante cualquier persona, nos estamos acercando a Dios, a Jesús que nos entiende. El orgullo es algo que he tenido que ir quitando poco a poco de mi vida. Y este Jairo tuvo que haber hecho un esfuerzo grandísimo para quitar ese orgullo y ir a ver a Jesús de Nazaret. A nadie le gusta deberle un favor a otro, ¿verdad? Todo lo queremos hacer siempre nosotros solos. Entre menos nos ayuden mejor. ¿Por qué? Porque así nos llenamos la boca y nos llenamos de orgullo. Yo lo hice solo, nadie me ayudó. El primer paso en la vida, para nosotros como cristianos, es darnos cuenta de que no podemos hacerlo todo. Necesitamos esa ayuda de Dios. Necesitamos estar en deuda con Dios. Por eso en los grupos de 12 pasos, en cualquier espiritualidad, necesitamos a Dios. Esa fuerza única, esa fuerza sobrenatural que nos ayuda a levantarnos porque nos damos cuenta que ya nuestra fuerza no es suficiente. Y quitamos ese orgullo a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos y necesitamos esa sanación. Recuerden el pasaje en Segunda de Reyes capítulo 5, cuando Naamán se ve enfermo de lo que es la lepra, y este hombre tuvo que ir con el profeta Eliseo para curarse de la lepra. Entonces le dan una prescripción y Eliseo le dice cuál es la solución. Simple y sencillamente lo manda a que se vaya a bañar al Jordán 7 veces. Imagínate cuando Naamán, que era el primer ministro de Siria, escucha eso de irse a bañar a un riachuelo, que pues se siente ofendido. Que recuerda, fue una sirvienta la que le recomendó que buscara a Eliseo. Entonces Eliseo ni siquiera le dijo directamente. Fue con el sirviente que le dice lo que tiene que hacer, y este hombre pues no se siente ofendido. Ahí entraron los prejuicios, su dignidad, entró su orgullo y tuvo que doblegar todo eso. Hasta lo dice Naamán, dice que no hay mejores ríos, mucho mejores en Siria que este riachuelo polvoriento, revolcado y mugroso. Bueno, a lo mejor no dijo todo eso, ¿verdad? Pero y estos fueron los primeros pensamientos de Naamán. Pero acabó por tragarse su orgullo y se libró de su lepra. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que superar hoy en día para poder limpiarnos también? Así como esa mujer se limpió, pero también para alimentar el espíritu, para alimentar nuestra alma y reavivar nuestra vida, darle más energía. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos dejar? Muchas veces nos juntamos con nuestro circulito, ¿no? Porque según nosotros pensamos igual que ellos, pero hay muchas cosas que no nos gustan. Pero por no decir, por no contradecir, siempre nos quedamos callados también. Y es que a veces no es que te vas a pelear con ellos, pero yo me imagino que eso fue lo que le pasó al encargado de la sinagoga. Tuvo que olvidarse de lo que decían los otros jefes de la ley y los otros fariseos, porque él tenía esa necesidad tan grande. Y su única solución en ese momento era Jesucristo, era Dios. Hay momentos en nuestra vida que no va a haber poder humano, influencia humana o recurso humano que nos pueda librar de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, y muchas veces nuestra última alternativa va a ser Dios. Pero aquí no nos vamos a acercar por conveniencia, nos vamos a acercar por fe. Que pase lo que pase, estamos ahí. Porque pase lo que pase, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar lo que necesitemos para enfrentar esa circunstancia. Este hombre, el encargado de la sinagoga, tuvo que quitar todos sus prejuicios, tuvo que hacer a un lado su dignidad, se olvidó de su orgullo y de lo que los demás decían,
y fue ante Jesús y tuvo fe y vimos los resultados. Nosotros el día de hoy nos acercamos a Dios no a pedirle lo que nosotros queremos, pero a decirle: Señor, que se haga tu voluntad y dame lo que yo necesito para poder enfrentar esta circunstancia, este evento, esta experiencia, este dolor. Hermanos y hermanas, creo que esta es una buena enseñanza que Jesús nos da y ojalá la podamos poner en práctica. Que tengan un bonito día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.